Hola, hola a todos, ¿cómo andan? Entrando. ¿Se han vacunado ya? ¿Los han vacunado? Yo estoy acá cortando clavos porque yo estoy en los 59 para 60 dentro de un mes y no me llega. Espero que me avise. Que sea el regalito de los 60. Que tenga el regalito de los 60 una vacunita. No, me río porque le decía acá en casa, le digo, este año creía que iba a ser una gran fiesta, para los 60 vamos a estar con las gatas festejando nada más. ¿Qué va a ser? Bueno, esperemos que todo esto cambie. Bueno. Gente, les voy a pedir que silencien sus micrófonos para que no haya eco. Bueno, vamos a ir empezando. Yo les voy a compartir ahora un PowerPoint. Lo único que recuerden, si quieren comentar algo, marcan ahí levantar la manito y los escuchamos. ¿Se está viendo la imagen del mapa? ¿Sí? Bien. Buenísimo. Bueno, ustedes saben que yo doy clases en la universidad y obviamente me tocan chicos de 19 años que terminaron la secundaria, por lo cual no es el caso de ustedes, pero también me sirve para aquellos. Cuando uno tiene que desarrollar un tema, sobre todo en lo que hace al arte en este caso, yo tengo que ubicar en un primer momento dos cosas. Geográficamente, el espacio, es decir, el lugar donde se va a desarrollar la cultura a la que voy a analizar, y por otro lado, ubicarla temporalmente, es decir, en el tiempo. Esto me sirve para poder luego sacar algunas conclusiones de por qué está pasando lo que está pasando con respecto a la producción plástica, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean, o van a decir, pero esto yo ya lo conozco, pero bueno, es un poco la metodología que nosotros tenemos para que el estudiante comience a fogonearse, como bien decimos, y a entrar en contacto de cómo debe exponer ante un tema determinado cuando tiene sobre todo que rendir o hacer algún trabajo práctico. Lo primero que se pide es una ubicación geográfica y temporal. Nosotros estuvimos viendo hasta la clase última un poco qué había sucedido con esa Europa, o lo que hoy llamamos Europa, qué había sucedido con ese imperio romano, el cual se había expandido por todo lo que es el Mediterráneo y por todo lo que es hoy Europa y en otras partes incluso del Oriente cercano o el Oriente Medio. Es decir, nosotros lo vemos a esto, ¿por qué? Porque es precisamente esta cultura, esta civilización romana, la que nos va a permitir conocer la antigüedad
y tomarla como base de la cultura occidental. Y a su vez, este imperio romano o esta cultura romana va a ser la que va a dar pie a la instalación de una nueva religión, el cristianismo en este caso, y el cual va a ser el protagonista, esa religión cristiana va a ser la protagonista de todo lo que sucede en esta Edad Media que nosotros tenemos que analizar tanto en la literatura como en la parte de la plástica, que sería arquitectura, escultura, pintura y todo lo que sea producción artística, como sabemos denominarla. Por lo tanto, vimos un imperio que se había corrompido, un imperio que dependía de las colonias para sostener una Roma que estaba totalmente colapsada, y eso había generado, como vimos, una crisis inclusive religiosa, que había dado pie a que esta nueva religión que comenzaba a funcionar y que comenzaba a estar en boca de todos, se tuviera que oficializar. Es decir, eran las últimas, por así decirlo, herramientas o recursos que tomaba el imperio para tratar de no caer, de no sucumbir. Finalmente cae, o sea, ya se había desmembrado, no bastó con la oficialización de una religión, fue mucho más fuerte toda la crisis que tenía, por lo tanto, ese imperio cae. Pero deja una serie de secuelas, una serie de elementos que van a dar pie al establecimiento y al surgimiento de la religión cristiana como institución. Ya lo vamos a ver luego en el surgimiento de lo que son las órdenes monásticas y sobre todo una, que es la que a mí me interesa para poder desarrollar el tema con ustedes. Ustedes están viendo en este momento un mapa donde todo lo que está, no sé si lo ven en un color medio rosado, medio fucsia, es todo lo que abarcaba ese imperio romano. Es decir, todo lo que había, los lugares en que se habían extendido. Esto me sirve, ¿se acuerdan cuando yo comentaba que no tenía ninguna relación un habitante del norte de Francia con un habitante de la península ibérica y menos con un habitante de lo que es la Gran Bretaña o menos con aquellos pueblos del Asia cercana o del norte de África? Pero bueno, el imperio se había extendido y eso sirvió también para que surgieran nuevos productos, se fuera acondicionando lo que va a ser el surgimiento de nuevas estéticas. Es decir, cuando nosotros hablamos por lo general de estilos, cuando hablamos de una estética, incluso en la contemporaneidad, ¿no? El arte no, o ese estilo o esa tendencia no surge de la noche a la mañana. Es un proceso que se va dando y en ese proceso que se va dando intervienen otros factores. Yo siempre digo, ¿no? Por ejemplo, la moda que viene de las grandes metrópolis de ese llamado primer mundo, llámese Milán, llámese París, llámese Nueva York, imponen la moda del verano, la moda del invierno, pero luego eso llega a distintos lugares y se adecúa, se adapta a las necesidades y a ciertos gustos de la sociedad en la que viene o en la que llega, ¿se entiende? Es decir, yo tal vez utilice los colores de moda, pero no puedo utilizar las mismas telas o la misma materialidad porque es una zona de más calor que en donde se está dando el surgimiento de ese estilo para esa temporada. Eso, que parece un ejemplo tonto, ustedes tienen que tratar de pensarlo en el arte. Piénsenlo en el arte. Piensen que el hombre que vivía en
la Gran Bretaña, las culturas que estaban instaladas en lo que es la Gran Bretaña, los pueblos celtas, no tienen la misma idiosincrasia y las mismas estéticas que puede tener un pueblo de la península ibérica, y menos de la Italia, de la Roma itálica. Es decir, cada uno tiene su bagaje, su cultura, que luego se va adecuando, en este caso, o se va a adecuar a quienes los invaden y quienes lo dominan. Caso diferente, fíjense qué loco esto, ¿no? Porque caso diferente fue cuando los romanos entran a Grecia, porque no la sepultan, por así decirlo, para taparla con su cultura. Al contrario, ellos se sienten atraídos por la estética de la producción plástica que tenían los griegos y se la llevan, es decir, llevan a los artistas a esa Roma para que trabajen, y ahí, bueno, se va a adecuar, ¿no es cierto?, a las necesidades y a los gustos del pueblo romano, pero no lo hacen en el lugar al que invaden. En cambio, en el resto van instalando. Nosotros sabemos hoy, cuando visitamos o vemos en un texto la influencia de los romanos, por ejemplo, o que los romanos estuvieron instalados en la Gran Bretaña, porque vemos restos que identifican culturalmente a esa Roma. Llámese, por ejemplo, arquitectura, todo lo que era la diagramación de una ciudad romana, con su coliseo, con sus templos a los dioses que remitían obviamente a los romanos, y en esas decoraciones de estos edificios, la estética que provenía de Roma a través, obviamente, de aquella influencia griega. ¿Se entiende? Esto que digo es para que veamos después que el surgimiento del estilo románico no es un producto que cae de la nada, es la adaptación de muchos de estos elementos que estaban instalados en ese mundo y que se van a adecuar, se van a ir acomodando, y si algunos se van a ir modificando, lo vimos en un momento de la clase, ¿no?, de una de las clases donde veíamos por qué había, o se decía que había habido un retroceso en el modo de representación. ¿Se entiende esto? Entonces, yo ahora les voy a mostrar a ver si funciona, espero que sí, un pequeño videíto para que vean cómo había crecido el imperio, y después vamos a ver cómo se expande de la misma manera cuando decae el imperio, cómo se expande la religión cristiana. Yo lo voy a poner y quiero ver si ustedes lo escuchan, porque si no, no tiene sentido. Esperen. Ahí. Entre los siglos IV y III a.C., Sí, se escucha. Ahora no, perdió el sonido. ¿No se escuchaba? Va con delay el audio, pero bueno, más o menos ustedes fueron viendo cómo se va transformando. Lo que va diciendo es cómo este pueblo o este imperio romano va avanzando sobre estos pueblos llamados bárbaros y los va
cooptando. Por eso, recuerdan cuando yo comenté, que incluso los historiadores como Legoff hablan de que Roma estaba prácticamente en convivencia interna con los propios bárbaros. Es decir, cuando Roma cae, los bárbaros ya habitaban prácticamente todo el imperio y trabajaban. Incluso se dice que llegan a guerrear entre ellos porque había pueblos bárbaros que respondían a la fuerza militares de Roma y tenían que combatir contra los propios pueblos bárbaros, es decir, bárbaros contra bárbaros. A lo que voy es que cuando cae el imperio ya estaba prácticamente desmembrado, lo que cae es Roma, y cuando cae Roma ya sabían que iba a caer, por eso, previo a eso, dividen el imperio en dos partes y queda por un tiempo prolongado subsistiendo lo que va a ser hoy Estambul, que era Constantinopla, el imperio, como se dice, romano de Oriente. Es decir, la antigüedad termina con la caída del Imperio Romano de Occidente, Roma, y luego la Edad Media termina como fecha, parámetro para poner un hecho, un acontecimiento importante, se dice que termina con la caída del Imperio Romano de Oriente. Sabemos que también que estos historiadores, como Legoff, sostienen que la Edad Media tendría que haber continuado porque no hay grandes cambios que se producen en el Renacimiento y tendrían que haber cambiado recién con la Revolución Francesa, porque ahí cambia todo el sistema social, cosa que no cambia prácticamente en el Renacimiento. Y por otro lado, hay otros quienes dicen que esa Edad Media, que abarca 10 siglos, el hombre del año 1000, el que vamos a ver ahora, el del románico, no es el hombre del gótico. Por lo tanto, también ahí habría que haber dividido en dos partes o tal vez en dos momentos diferentes, porque incluso en la forma de pensamiento de ese hombre medieval del gótico es muy distinta al pensamiento de ese hombre medieval del románico. Lo vamos a ver sobre todo reflejada en la producción plástica y en todo lo que se va a representar y van a pertenecer ambas a la misma institución, es decir, a la religión cristiana. Por eso nosotros tenemos que tomar el cristianismo o la religión cristiana para poder analizar la producción plástica que vamos a ver en este periodo, no por otra cosa. Nosotros acá no nos vamos a meter, repito, en una cuestión de fe, sino nos vamos a meter en la producción plástica que surge a partir de la religión cristiana y sobre todo del surgimiento de lo que van a ser las órdenes monásticas, ¿no? El monacato. El videíto, si lo pongo en silencio, da lo mismo, porque no les altera lo que yo quiero mostrar. Y quiero pasar a mostrarles un poco para que vean, no sé si se va a escuchar, pero vamos a intentarlo, si no después se los comento, porque es cortito, esto que digo de cómo se va expandiendo el cristianismo. Se escucha. Bueno, si no lo escucharon,
lo que va diciendo es lo que hemos estado hablando. Es decir, una religión que comienza a expandirse, que tiene rechazo, obviamente, porque era peligrosa, porque estaba tomando un camino que era totalmente distinto al camino que tiene o a la religión, ¿no es cierto? O a la forma de ver la religión que tenía. Estamos hablando de una religión politeísta, una religión pagana, a una religión monoteísta, en la cual, hay que decirlo, este personaje, Jesucristo, es un personaje, hoy diríamos, un revolucionario, porque está moviendo las bases de un sistema poderoso a partir de una religión, porque todo lo que pregona es todo lo que está totalmente en contra de lo que están pregonando estos romanos o estas religiones paganas. Por lo tanto, es peligroso. Cuando algo comienza a tener adhesión de sectores populares, como es ese pueblo empobrecido, ese pueblo que está desahuciado, ese pueblo al cual los dioses no le han dado una respuesta, es peligroso. Por lo tanto, vamos a tener eso que vimos y vemos en todas las películas, ¿no? De una religión prohibida, una religión que se profesa a escondidas. Eso va a dar pie a lugares de reuniones clandestinos, y entre esos lugares también van a estar los lugares de enterramiento clandestinos, porque las ceremonias son totalmente distintas. Entonces surgen lo que todos conocemos y que hemos visto, como son las catacumbas, etcétera, etcétera. Hasta que llega un momento en el que no lo pueden controlar, no lo pueden contener. Por lo tanto, ¿qué van a hacer? La tienen que oficializar. Es decir, deciden oficializarla, no porque hayan tenido la aparición de Cristo, ni hayan tenido la aparición de la Virgen, porque les conviene. Es decir, les conviene para tratar de sostener un imperio que ya, como les dije recién, estaba en crisis y se estaba desmoronando. Entonces, era una forma de tratar de apaciguar un poco a ese pueblo que estaba totalmente desilusionado de todo lo que pasaba, porque el pueblo veía que había cada vez mayores diferencias sociales, que los dioses no respondían a su llamado, etcétera, etcétera. Cuando se oficializa la religión, ahí, ¿quieren que les diga? Ahí se pudre todo, porque se burocratiza la fe en una institución. ¿Por qué digo esto? Porque el Estado romano, comienza a darle una entidad tan burocrática como todo lo que tenía en ese momento como elemento de poder. Es decir, todo lo que manejaba el Estado, y ahora tenía a la Iglesia, no iba a ser distinta. ¿Se entiende? Lo que va a pasar ahora con esto es que muchos de estos religiosos comienzan a apartarse de ese Estado. Van a surgir lo que se llaman las órdenes monacales. Y esas órdenes monacales son las que se van a instalar en distintos lugares de esa Europa, sobre todo en las zonas más alejadas. ¿Por qué? Porque así como el hombre de esas ciudades que están totalmente en decadencia buscan un futuro mejor a partir de irse de esas ciudades, de emigrar hacia el campo. ¿Por qué? Porque las ciudades estaban totalmente colapsadas, no llegaba la producción, es decir, ya no tenían el ingreso de las colonias, ¿no?, que tenían que entrar a estas grandes ciudades. Entonces todo eso hace que la gente que vive en la ciudad emigre al campo. Y es ahí también donde se instalan estas órdenes monacales. Por eso nosotros vamos a escuchar muchas veces que este nuevo estilo que va a surgir, este primer gran estilo
que va a surgir es el estilo románico, es un arte rural. Recuerden eso, es un arte rural, en contraposición a lo que va a ser el gótico, que se lo va a catalogar o se lo va a denominar como un arte urbano. Ya vamos a ver por qué, porque hay nada más y nada menos que prácticamente 200 años entre uno y otro. Hoy yo lo digo como si en 5 minutos surgiera uno y apareciera el otro, y estamos hablando de 200 años de historia. Fíjense qué atrevidos que somos, porque estamos haciendo un súper resumen de acontecimientos para poder focalizarnos en este estilo que surge, que es el románico. ¿Por qué le doy tanta entidad al románico? ¿No hubo nada antes? Sí, lo estuvimos viendo. Es decir, siempre el hombre, desde que está en la tierra, tuvo la necesidad de representarse o de representar algo. Desde aquel hombre de la caverna, que estarse su mano, que dibuja a los animales que intenta cazar, etcétera, etcétera. Hoy sobre eso hay grandes investigaciones a las que se rectifican, ¿no?, de muchos de esos análisis, porque no es como supuestamente fue, pero bueno, no vamos a entrar en la prehistoria, pero sí en la necesidad de la representación de ello, de uno mismo, es decir, de una producción que nosotros hoy, en la contemporaneidad, llamamos y hablamos de arte. Quiero aclararlo porque esto es importante, que lo que nosotros estamos viendo en este curso no era tomado como arte. Es decir, lo que nosotros vemos hoy y degustamos como una escultura, como una pintura, como una arquitectura, y lo vemos como dentro de lo que es el arte, no tienen esa función. La palabra arte es una traducción de... No, Graciela, no indiqué solamente que el libro, perdón, que el libro de Duby lo pueden sacar de comunidades. En el curso está subido el enlace para que puedan leer el libro de Duby que les comentábamos, el de los miedos que comentábamos con Noelia. Entonces, vuelvo al tema. Lo que nosotros conocemos como arte es la traducción de una palabra griega que es tekné. Tekné, traducido al latín, tekné, traducido al latín, esperen que se lo voy a ver si tengo. No sé si alcanzan a ver ahí. Tekné. Tekné. Se la escribo ahí en el chat. En mayúscula, para que la... La tekné. La tekné es lo que nosotros conocemos que es un derivado, una traducción del latín. En el latín, la palabra tekné traducida es ars. Ars. Esa palabra transformada es la que llega a nosotros como arte. ¿Estamos? Pero no funcionan como funciona hoy. Nosotros hoy vamos a ver, no precisamente hoy, pero vamos a ver en el transcurso del curso, esculturas, pinturas, y las vamos a ver desde el enfoque como una obra de arte. Para el hombre medieval no tenía tal función de ser una obra meramente artística. Tenía otra función. ¿Se acuerdan cuando yo comenté que aquel hombre griego que produce una escultura para dar un ideal de belleza
y ese ideal de belleza era una belleza subjetiva, no una belleza exterior, sino que era la belleza de el interior de un individuo, de una sociedad, que esa belleza y ese ideal representaban a cómo debía ser esa sociedad. Una sociedad bella es una sociedad ordenada, armónica, equilibrada, que tiene historia. Eso es lo que hace ese ideal de representación que después los renacentistas van a volver a tratar de recuperar. Pero es un ideal de belleza que tiene que ver con un ideal subjetivo y con un ideal que va más allá de lo meramente estético. No es que las mujeres y los hombres de ese mundo griego eran iguales a esas esculturas y no se hacían cirugías para ser similares. ¿Se entiende? Hoy la belleza pasa por nosotros. Nosotros nos alteramos, o alteramos nuestros cuerpos. Ellos la alteran a la naturaleza, pero a través de la producción, diríamos, plástica. Bueno, ahí esa alteración, esa búsqueda de una perfección, de una armonía, está relacionada con la sociedad. Es decir, eso era educativo, educaba, era para educar a la sociedad. ¿Cómo debía ser esa sociedad? Aquí, en este mundo medieval, en el que va a tener el mayor protagonismo la cristiandad y por ende todas las, todo lo que hace a la arquitectura y a la producción escultórica y pictórica van a depender de la iglesia. Nosotros se acuerdan que hablamos de que era un pueblo analfabeto y que había que buscar a partir de la imagen la forma de llegar a ese individuo que no sabía leer ni escribir. Por lo tanto, no es que hay un retroceso en la producción plástica, hay una simplificación, una síntesis de la figura para que yo la pueda leer lo más rápido y fácil posible, para poder así tratar de cooptar la mayor cantidad de fieles. ¿Se entiende esto? Si no me lo entienden, les pido que por favor me lo digan para no seguir adelante, porque si no, después a lo mejor quedan ahí preocupados. No tengan miedo si tienen dudas, nadie se va a reír de nadie. Acá el único que se puede reír es ni yo, porque yo también me puedo mandar alguna macana. Perfecto, dice que está muy claro, seguimos. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, te escucho, dale. Entonces yo me quedo pensando en esas ilustraciones medievales donde parece que la proporción no cuenta y tenemos las figuras de los nobles grandotas y las del pueblo chiquitita y no tiene que ver con la perspectiva, tiene que ver entonces con esta cuestión que vos estás diciendo de que los nobles eran más importantes, por lo tanto la figura se la representaba más grandota. ¿Por ahí pasa? Exactamente. Vos te vas a encontrar con una antigüedad a partir del clásico siglo V a.C. que busca esa armonía a partir de un canon, de una medida. Canon es una medida. Yo le digo a mis alumnos, no es ni el colchón canon, ni la sábana canon, ni la máquina de fotos. Canon es C-A-N-O-N. Canon es una medida, una proporción. Esa medida famosa, que después va a tener mayor injerencia y va a, yo diría que va a joder un poquito, perdonen la palabra, pero va a joder un poquito con el Renacimiento, es precisamente la búsqueda de un equilibrio y de una armonía. Es decir, ¿cuál es ese canon? Ese canon lo aplica
ya lo vimos, un escultor, un artista griego, Polícleto, que toma como medida la cabeza y mira cuántas veces esa cabeza se repite en el cuerpo. ¿Por qué la cabeza? Porque la cabeza yo no la puedo elegir. En cambio la mano, si yo tomo como canon la mano, fíjense que yo la puedo abrir, extender, cerrar más, cerrar menos. No me sirve como medida porque la puedo modificar. El tamaño de la cabeza no lo puedo modificar, no lo puedo alterar. Entonces, esa cabeza se replica tantas veces para que esa obra sea armónica, se toma como canon de belleza 7 cabezas y media. El de Polícleto son 7 cabezas, luego se agrega un media cabeza más. Esa medida va a estar presente junto con otra serie de elementos que generan esa armonía y que es la cuestión de la postura que se llama isquiática, que es cuando nuestro cuerpo se equilibra para no caerse, es algo natural. Y fíjense que cuando nosotros estamos parados, inconscientemente no nos damos cuenta, pero hay una pierna que siempre está apoyada más adelante que la otra, y cuando la cadera hace esto, los hombros hacen esto. Y el eje es la columna. Entonces, eso hace que el cuerpo no se caiga, se balancee, si no nos caeríamos. Si no nos caeríamos. Todo eso que descubre Polícleto, lo descubren porque empieza a funcionar la observación de la naturaleza y después la perfeccionan para que sea mucho más bella que lo que la naturaleza la da. Ellos tratan de alterar la naturaleza. Quiero aclararte, ya me lo mencionás en la pregunta, que la perspectiva es sí, ¿no me ven? Saco la pantalla, dejo de compartir, después la comparto de nuevo. La perspectiva es un recurso para engañar al ojo, para engañar a la representación de algo que nosotros vemos en la espacialidad, en la tridimensionalidad, y la tratamos de ver como se vería en un plano. Nosotros vemos un paisaje divino, con unos árboles que se pierden en un camino, y allá a lo lejos va alguien que... Eso está... O sea, yo no me puedo meter en eso, porque es plano. Sí veo que hay una insinuación de la profundidad, pero no lo es. Bueno, todos esos recursos son recursos para tratar de engañar y buscar determinadas cuestiones. La Edad Media y la cristiandad, como nueva religión, y lo que les decía, tiene que dejar de lado todo eso. Porque es complicado, yo no puedo poner una escena, no sé, no soy muy del evangelio, pero a ver, no puedo poner la escena del bautismo, ¿no? Una escena del bautismo con un montón de detalles porque me confunde. Entonces, yo tengo que buscar la forma de hacer una escena, representar una escena, una imagen de una escena, lo más clara posible. Como cuando nosotros somos chiquitos que dibujamos. Es decir, nuestros dibujos, tal vez infantiles, son mucho más claros que aquellos que después empezamos a agregar y a agregar detalles y cosas. Y dice lo mismo. Si yo la veo a la casa dibujada y entiendo que es una casa, ¿para qué le voy a hacer tantos detalles? Bueno, acá va a pasar lo mismo. Comienzo a sacar detalles y para saber que yo estoy hablando de un personaje importante, y ahí respondo a tu pregunta, para que yo pueda saber que estoy hablando o que en la escena el personaje que aparece es Jesucristo, ¿qué hago? Lo altero en el tamaño.
le doy jerarquía. Eso se llama jerarquización. En el campo del arte se llama, hay jerarquía de imagen. Es decir, se cambia el tamaño del personaje para demostrarle al que está viendo la escena que si hay un grupo de personas y una es la que es en tamaño más grande, ese es el personaje principal. ¿Se entiende? Por eso se deja de lado el canon. Se deja de lado el canon, se deja de lado incluso la perspectiva, es decir, se busca una representación mucho más austera, mucho más sencilla para poder llegar al fiel. Y ustedes van a escuchar muchas veces y en muchos textos que a estos edificios, ¿se acuerdan que lo vimos, no? Que a partir de un edificio que tenía una función, como puede ser, para ejemplificarlo, el Consejo Deliberante, bueno, se adapte a la religión cristiana, ¿no? Y a la nueva metodología que va a tener la religión. El hombre pagano o la religión pagana construía un templo para un dios, pero en ese interior de ese templo no se hacía absolutamente nada. Solamente está la imagen del dios al que se le rinde culto, y sí, cada vez que se festeja a ese dios, se lo saca y se hacen las procesiones, algo que después se va a apropiar la cristiandad para sacar a los santos, para sacar a la Virgen, sea cual sea o de donde sea. Quiero aclarar también algo, porque alguna vez tuvimos alguna discusión con esto. La Virgen es una sola. La Virgen es una sola, es María. Que después se le cambia el nombre es por los lugares donde aparece, y entonces se le cambia el nombre. Pero la Virgen es María, no hay otra Virgen. Quiero aclararlo porque que aparezca una Virgen negra, bueno, todo eso, que sobre todo la Virgen negra es muy común en la Edad Media, pero todos responden a María. Eso es lo mismo que pasa salvando la distancia, cuando vemos una Venus, ¿no? Está la Venus de Milo, está la Venus de Wildeldorf en la prehistoria. La Venus es porque se trata de una obra de una mujer a la cual se la relaciona con la diosa Venus, y a partir de ahí se las denomina Venus del lugar donde se han encontrado esta sepultura de estas mujeres. ¿Se entiende? Es decir, no es que es para poder identificarlo. Y en el caso de la Virgen, repito, es una sola. Por eso vamos a ver en algún momento, no ahora porque si no me adelanto mucho, cuando aparece dignificada María en la representación, esa jerarquización del tamaño. ¿Estamos hasta acá? Vuelvo y ahí voy a compartir un poquito porque si no yo me deliro hablando y no doy la clase como... Bueno, miren, yo mis clases la verdad que rara vez las organizo, sé lo que voy a dar, no es que no sé lo que voy a dar, pero a veces una pregunta me lleva a otra cosa que tiene que ver obviamente con el tema, pero no me focalizo a lo mejor en lo que preparé, ¿no? Y paso de largo y bueno, me parece que a veces resulta mucho más entretenido que estar organizando la clase tan pautada. Voy a compartirles el otro PowerPoint, si puedo. En este no hay audio, así que no hay problema. ¿Se ve ahí? Bueno, es un poco lo que yo fui hablando, es un poco lo que yo fui hablando, pero sería el registro, ¿no? Para que ustedes tengan una idea. ¿Qué es el monacato? Bueno, el monacato, esto que le dije, es el surgimiento de las
instituciones de los monasterios. El más importante, el que nosotros le vamos a dar mayor importancia en este momento, son los monasterios que responden a la orden de San Benito. San Benito tenía, sobre todo como regla monástica, y algo que va a estar muy, muy instalado en ese mundo medieval en cuanto a la religión, que es el ora et labora. Es decir, esa era la premisa. Y es una orden que supuestamente debía ser muy... debía predicar sobre todo la humildad, no el lujo, etcétera, etcétera. Todo lo que supuestamente viene del precepto de Jesucristo. Esta orden se instalan, como bien les digo, sobre todo en lugares en el campo, en zonas rurales. Zonas rurales, quiero aclarar, que eran zonas en las cuales ellos estudiaban el suelo donde iban a instalar esa orden. ¿Saben cómo hacían? Partía el que iba a ser el abad junto con 12 monjes. Es decir, una vez que llegaban y les parecía que primero tenían que ver que en el lugar pasara alguna corriente de agua. Es decir, que hubiese un hilo de agua de algún arroyo, de algún pequeño río o una corriente de agua subterránea. El agua era primordial. Si el lugar era el indicado, entonces allí construían o empezaban a construir el monasterio. Si no, seguían hasta encontrar el lugar que fuera. Es decir, no se instalan, no van a un lugar determinado, no van ya sabiendo a dónde se van a instalar, sino que salen a el peregrinaje de encontrar, ¿no?, el lugar para instalar ese monasterio. Voy a cerrar esto. Y me voy a ir ya para... Me voy a ir a el monasterio que a mí me interesa y que nos va a interesar a todos nosotros, que es el monasterio de la orden benedictina de Cluny. La orden de Cluny es la orden que va a ser la protagonista o va a ser la que inconscientemente va a generar este nuevo estilo llamado románico. Quiero aclarar también para que ellos no saben que crearon un estilo. Esto ahora les digo cómo surge. Y tampoco, así como el hombre que vivió en esa época no supo que vivió en la Edad Media, tampoco ese hombre de la Iglesia supo que había generado un estilo al cual se lo iba a denominar románico. El nombre de románico lo dan los historiadores en el siglo XVII-XVIII. Y ese nombre tiene que ver porque este estilo surge, y ahora les voy a mostrar, porque al final lo saqué, pero lo voy a mostrar. Este estilo surge de... Espérenme. Este nombre, mejor dicho, no el estilo. El nombre del estilo surge porque se da en mayor cantidad en todos los pueblos y en todos los lugares de habla con descendencia latina. Es decir, España,
Francia, principalmente. No lo puedo encontrar ahora, bueno. Lo borré y no lo... Acá. Acá está, ahora lo vamos a compartir. Fíjense, pero les voy a dejar de compartir el otro Power y les voy a mostrar el mapita para que vean lo que digo. La proliferación de restos que hoy se encuentran, pero que están todos aglutinados, sobre todo en lo que es Italia, España, parte de Portugal y Francia. Van a ver. No sé si alcanzan a ver ahí todos puntitos rojos. Todos esos puntitos rojos son los techitos de las supuestas iglesias, monasterios, todo tipo de arquitectura relacionada con la cristiandad. ¿Se ve la imagen? Bueno, por eso el nombre de románico. Y por otro lado, porque es el momento en lo que van a surgir las llamadas lenguas romances, que también son todas aquellas lenguas que tienen una derivación del latín. Por eso se lo va a denominar románico. De ahí es el nombre que recibe este estilo. Y esta orden de Cluny es una orden ubicada, obviamente, en la región de Cluny. Son tierras donadas por Guillermo de Aquitania. Guillermo de Aquitania, el abuelo de nuestra famosa y conocida Leonor de Aquitania, la madre de Ricardo Corazón de León, ¿no? Es decir, se ubican. Bueno, ya vamos a ver cuando hablemos de las mujeres en la Edad Media, esas excepciones que hay de mujeres que han tenido mucho poder en la Edad Media, a pesar de que fue una sociedad en la cual la mujer, si hoy hay problemas de género, imagínense hace ya miles de años cómo está vista la mujer. A propósito de esto, yo subí un enlace de El Ágora, ¿se acuerdan? Que se corta porque pide. Bueno, parece que ahora ya las he bajado. La voy a ver de nuevo, porque la bajé antes de ayer. La voy a ver si no se corta para subirla, porque me gustaría que la vean y después la podamos analizar entre todos. Porque es el momento en el que están surgiendo prácticamente todas las religiones y conviven todas. Y me gustaría, sobre todo, ver cuál es pero escucharlo de ustedes, no de mí. ¿Cuál les parece que es de todas esas religiones que se están viendo o que se están dando, la más machista? La que le da menos valor a la mujer. Porque es interesante poder analizar lo que sucede inclusive hoy, ¿no? En la contemporaneidad. Esa es la idea de ver estas películas. Y un poco para ver, porque la protagonista es una mujer que es, hoy sería una intelectual, ¿no? Que tiene un cierto poder de conocimiento y bueno, no le voy a contar la película, pero no está muy bien conceptuada para la sociedad de ese momento. Volvemos a Cluny. Tierras donadas por Guillermo de Aquitania. Esa orden se instala. Esa orden cuenta en sus orígenes con nada más que 13 monjes. Esto que yo comenté, que era cómo se armaba o cómo se instalaba una orden monástica en algún lugar. Y esta orden monástica comienza a crecer
tiene una muy buena administración económica y hace que la nobleza comience a enviar a sus hijos a esa orden. Y acá me voy a focalizar y después, para retomarlo en otro momento. Perdón, profe. Sí. Perdón que interrumpa. Había una compañera que había levantado la mano. Beatriz, bueno, perdón. A ver, ¿dónde está? Bueno, no, como yo tengo la pantalla con esto que estoy compartiendo, no veo. A ver. Gente, disculpen, si soy yo me quedó el dibujito ahí tildado. Perdonen, gente. Si es mi manito. No sé. Ya está. ¿Ya está? Bueno, si no preguntábamos. No, ahí está. ¿Ahí está? Bueno. Creo que es Beatriz. Beatriz, ahí está. Beatriz, sí, ahí está. Pero Beatriz quiere hablar. ¿Quiere hablar usted, Beatriz? Sí, quería preguntar algo. Sí, le escucho. En este mapa veo que en Italia está solo Cerdeña y Sicilia, y me llama la atención que no esté el resto de Italia en estos monasterios. A ver, espérate que busco el mapa. Sí, pero vos no vas a tener una gran producción, sí, es verdad, pero tenés toda la parte de arriba de Italia. Esos son los focos más grandes del románico. Sí, está faltando todo lo que es Pisa, etcétera, etcétera. Acá lo que se está viendo es, vos sabés que yo creo, mira, no te quiero mentir, que este era un mapa interactivo. Vos ibas cliqueando y se va armando por regiones. Pero lo que focalizaba el mapa en sí era cómo estaba aglutinado todo a partir de Francia y sobre todo de España, ¿no? Porque ahí también hay una puja. El románico, repito, surge aparentemente, y sí es así, en Cluny. Después hay quienes dicen que, bueno, hubo previo a eso algunos indicios de este arte, o de lo que va a ser este estilo, mejor dicho, en todo lo que es la Lombardía, etc. Pero bueno, yo me ato a Cluny, pero sí, a lo mejor el mapa no está del todo completo, pero me parece que era un mapa interactivo, ¿vos sabés? Okay. Pero bueno, ya, tampoco, bueno, acá voy a... Lo que vos me haces la pregunta también me sirve para otra cosa. El cristianismo en Italia no vivió, en cuanto a la estética que va a tener el románico, de las mismas condiciones o tuvo las mismas maneras de representación que tiene en el resto de Europa. ¿Sabés por qué? Porque siguió muy influenciada por todo lo que era la estética arquitectónica del uso del mármol y otros elementos. Por lo tanto, por ejemplo, nadie puede muchas veces acreditar o no lo ve que todo el complejo de Pisa es románico. Porque la estética de la construcción de Pisa es totalmente distinta a la que tiene el románico francés e inclusive el románico español. Es decir, nosotros vamos a tener como característica esencial del románico, cuando lo vemos, que es en piedra, ¿no? Bueno, el románico italiano es ladrillo y revestido en mármol. Ahí hay una variante. Sí podemos hablar, obviamente, de que son construcciones pesadas, más bien bajas, donde no hay mayor luminosidad en el interior. Pero después el resto, estéticamente, son muy distintos. Quizás esto haga
que por eso la arquitectura de Cluny sea la que se replica, porque ahora vamos a ver, cuando termino la idea, porque si no lo voy a dejar en duda, esa orden que había surgido y que comienza a tener mayor afluencia de seminaristas y sobre todo de la nobleza, es porque, bueno, ese noble ve que sus bienes, ese señor feudal que manda a alguno de sus hijos, ve que sus bienes no se van a perder, porque el hijo mayor va a heredar las tierras, etc. Pero para no perderla por cualquier cosa, las pone a su hijo en este monasterio que sabe muy bien manejar la cuestión de las inversiones. Por eso vamos a ver otra cosa. Noelia les habló a ustedes de lo que es el sistema feudal, ¿no? Cómo funciona el sistema feudal. Bueno, los monasterios y el mismo Vaticano fueron feudos, funcionaron como feudos. El monasterio es una pequeña ciudad en la cual hay distintas funciones, y esas distintas funciones están dadas por distintos niveles sociales que tienen los religiosos. Los que van a llegar a ser el abad de ese monasterio y los que van a ser los superiores de esos monasterios pertenecen a una élite que proviene de la nobleza. Por eso, así como hablábamos de un arte romano para una élite y manejado por una élite, acá también va a pasar eso. Es decir, quien decide cómo se debe representar a Jesucristo, a los evangelios y a todo lo que vamos a ver, no es cualquier monje, es el que dirige la abadía y que por lo general pertenece a una capa social que proviene de la nobleza. No es un hombre, un campesino que decidió, para poder tener un plato de comida y una cama segura, meterse a un seminario. No, y ser un monje. No, eso no. Por eso me gustaría también que vean después, si no la vieron o lo lean, cómo funciona la vida en un monasterio, ¿no? Como se lo ve muy bien en la película En el nombre de la rosa. Es decir, no todos acceden a los famosos misterios de la iglesia. De ahí vuelvo a repetir, creo que ya lo dije, pero nosotros hablamos o vemos, y lo vamos a ver, porque de hecho lo vamos a ver dentro de lo que es la pintura, como soporte la ilustración de los textos. Ahora, esos textos que están dibujados y están escritos, el que lo hacía no sabía lo que escribía. Por eso se lo denomina copista. Copia, dibuja lo que ve, no sabe lo que escribe. No podía saber. Por eso, bueno, en la trama, ¿no?, de la película, hay alguien que aprendió a leer y está traduciendo. Incluso la risa era prohibida. La risa era un pecado. Y fíjense que había en esos textos mucho humor erótico, había hoy diríamos pornográfico, pero lo disfrutaban algunos pocos. El resto no sabía, no debía saber, y de hecho, bueno, pasa lo que vemos en la trama media policial de la película, pero es así. Por eso, de ahí viene la palabra copista, copian. Cuando llega copia el texto. No es que yo sé lo que estoy copiando, ustedes saben lo que están copiando. El copista medieval no sabía, no podía saber, dibuja lo que está pasando en el papel. No era papel, en el pergamino, no en el pérgamo. ¿Se entiende lo que les digo? Por eso, esto que digo es para que vean que incluso ese arte que se va a instalar, esa producción plástica, no la decide cualquiera. Hay una élite dentro de la misma institución iglesia que decide qué debe hacerse y cómo debe hacerse. Y quiero aclarar también, para terminar
y continuar ya la clase que viene viendo bien lo que es Cluny, porque Cluny van a ver cómo crece al punto tal de que en un momento dado, de haber tenido 13 monjes en su origen, llega a tener algo así como 1.500, 1.600 monjes dentro del monasterio y va desperdigando monjes, va tirando monjes, yo diría escupiendo monjes que se van a diseminar por toda Europa, incluida la Gran Bretaña, y que van a llevar junto con aquel precepto, el cual ya no se estaba prácticamente ni cumpliendo, quiero aclararlo, porque el ora y el labora y todo lo que hacía a una vida miserable no estaba en boga, no estaba puesta en ellos. La gula, cuando hablaban contra la gula, los que menos hacían gula eran ellos, que comían en grandes banquetes mientras el pueblo no tenía para comer, y al pueblo le decían que la gula era un pecado. Es decir, eso hace que ese monje que se va para instalarse, enviado para que se instale en tal lugar, lleva en su cabeza incluso lo que fue la estética del lugar donde estuvo formándose, y construye de acuerdo a eso que tuvo en su formación. O sea, no solo lleva el precepto de Dios, sino que también lleva la influencia arquitectónica, escultórica y pictórica del lugar donde se formó. Por lo tanto, sin darse cuenta ellos, están armando un estilo. ¿Qué es un estilo? Un estilo es algo que se replica en distintos lugares y que tiene elementos en común, que ya los vamos a ver, pero eso es. Por eso ellos no supieron que estaban armando, o estaban creando, mejor dicho, un nuevo estilo llamado luego con el nombre de románico, pero es una réplica. Nosotros hoy sabemos que, por ejemplo, porque son cosas que hay que analizar a veces, nosotros sabemos que McDonald's, Zara, no me viene a la cabeza otra casa, bueno, hay una casa de ropa de hombre que a mí me encanta, Massimo Dutti en Europa, que tiene una estética, Habana, vamos a algo más de acá, Habana, el franchising le pide que Habana tiene que tener tal mobiliario, tal, y yo sé que es Habana, ¿no? No es el otro que a mí me gusta más, Cachafaz, es Habana. ¿Se entiende? Bueno, McDonald's es McDonald's, pero McDonald's, Coca-Cola a partir de un envase, ¿no? De un producto, también marca otra cosa, marca el poder, la presencia de quién, de el lugar de origen, en este caso, Estados Unidos. Acá, ese monasterio que lleva las características de Cluny, marca, obviamente, la presencia de la iglesia. ¿Se entiende? Es decir, no, ustedes tienen que analizarlo desde ese lado. Y acá, por eso a mí me causa mucha gracia, sobre todo en algunos estudiantes jóvenes, y a veces no tan jóvenes, cuando dicen, ay, pero qué politizada que es la historia. No es yo no soy politizado. El arte es política, y lo que tenemos que analizar es política, porque eso es política. Hoy el poder es un poder económico abstracto porque nadie lo ve, nadie sabe quién está atrás de el manejo de las economías mundiales. Ponen a alguien que lo manejan y toman las decisiones que ellos quieren. Bueno, hoy será un poder económico. Bueno, en la Edad Media el poder va a estar dado por la Iglesia, porque toma un protagonismo tal que toma incluso decisiones políticas. En esa famosa pirámide, que hoy sigue funcionando, pero al pie de la letra. Los boludos, perdonen la palabra, laburamos para que un sector nos diga que nos cuidan y otro nos digan que mañana tenemos el cielo ganado, porque rezamos y hicimos todo lo que nos dijeron que teníamos que hacer. Bueno, funciona de la misma manera. En esa Edad Media, en esa pirámide, arriba está el rey y el papa. Y abajo, en el medio, están la nobleza, el clero, y abajo, sosteniendo a todos esos, los campesinos, que supuestamente trabajan para tener
la salvación cuando se mueran y tener la seguridad de que no les pase nada aquí en la tierra con la nobleza que los protege. ¿Estamos? Es decir, yo no hago política, no estoy haciendo política, ninguna campaña de ningún tipo, solamente analizo, porque de eso se trata. La historia del arte se debe analizar, se debe comprender. Y no tiene ninguna gracia que yo les muestre una escultura de una columna, o el capitel de una columna, el frontón o la fachada de una iglesia, o la pintura de un texto, si no analizamos por qué está eso ahí y qué hace eso ahí. Y por qué, y se los dejo picando para la clase que viene, no puede tener otra lectura que no sea la que esa élite dice que debe decir. ¿Estamos? Porque hoy eso por lo menos ha cambiado. Nosotros vamos a una galería, a una sala de arte, un museo, vemos un cuadro y estamos todos nosotros, no sé cuánto hay acá, 30 y pico de personas, 40 personas, bueno, nos ponemos a ver y dice, ay, a mí me transmite alegría, no, a mí tristeza, a mí me parece que es algo bueno, no, cada uno ve lo que quiere y bueno, me parece perfecto, tiene una libertad de poder comunicarse con la obra, identificarse para bien o identificarse para mal. En la Edad Media, como pasaba también en la Antigüedad, pero en la Edad Media sobre todo, tiene una única lectura. Es la lectura que quiere la élite que debe decir para poder cooptar y poder, ¿saben qué? Porque de ahí cierro el paquete de lo que yo decía con respecto a la antigüedad, adoctrinar, no educar, adoctrinar. La diferencia está en que uno impone, el otro me enseña y yo decido. Adoctrinar, si yo ya no puedo leer como quiero, no puedo ver, no puede haber subjetividad, gente. No, eso grábenselo. La producción plástica en la Edad Media carece de subjetividad. Es decir, es totalmente objetiva en el sentido de que yo no puedo ver otra cosa que no me digan que ver. Si la veo distinta, ¿dónde termino? En la hoguera, en la horca o donde fuera. Esa es la cuestión. Por eso digo que vamos a ir viendo de a poco qué es lo que va a suceder con esas representaciones y por qué están ahí. Y qué es lo que representan. Recuerden que la Edad Media es una edad o un momento cargado de simbología. Es decir, utilizo algo que conozco, el vaso está a medio llenar. Bueno, ¿qué significa? No es solamente el vaso con agua, dice mucho más. Obviamente, algo que tiene que estar relacionado con la religión y con otra cosa, con la moralización. Moraliza. La iglesia va a moralizar al hombre medieval, a partir no de otro hombre, como ejemplo, muchas veces de plantas, de animales, reales o fantásticos. Es decir, no necesita poner a un hombre para mostrarlo como que es el malo o es el enemigo. No, tal vez va a usar un animal al cual le va a dar una connotación por determinadas características positivas, es decir, buenas o negativas, malas. Y obviamente van a jugar dos personajes que todos conocemos. Todo lo que viene de la bondad y de lo bien, y del bien, y de lo que está bien, y de lo que es, entre comillas, normal, va a provenir de Dios. Y todo lo otro va a provenir del demonio. ¿Queda claro? Es decir, fíjense, hasta acá tenemos entonces una institución iglesia que comienza a proliferar gracias a los monasterios, sobre todo de la Orden de San Benito, que se van a desperdigar por todo ese mundo antiguo llamado Europa y otras regiones, y sobre todo de una orden
que es muy hábil para poder manejar las riquezas de esa nobleza que invierte ahí. Es como una caja de ahorro. Tómenlo como eso. Después vamos a ver un monasterio con una abadesa alemana y que pasa lo mismo, es decir, la nobleza es la que va a instalarse ahí. Y es la que va a manejar los hilos de todo lo que hace a la religión. ¿Alguna duda hasta acá? Si no, cortamos hasta la clase que viene. Pero me gustaría saber si hay alguna duda, no sé. Nada. Sí. Pregunten, no tengan miedo. No les voy a... No estoy tomando examen. ¿Vos sabés cómo es? La religión, Ahí lo veo a Juan Carlos que está conectado, que parece que quiere preguntar. Juan Carlos, ¿qué quiere preguntar? Carlos, no es Juan Carlos, sino que es María del Carmen. Bueno, María del Carmen. Claro, porque Juan Carlos está atrás ahí. Sí. No, yo quería, con respecto a la pregunta que hizo la señora Beatriz, sí. No sé si estoy confundida, pero creería que lo que ella estaba, hacia lo que apuntaba, es porque en esa época, con todos los pueblos cristianos que se fueron estableciendo y se fueron desparramando por toda Europa, justamente salió y se fue conformando lo que luego se llamó el reinado lombardo. ¿Es así o estoy confundida? No, pues sí, está bien, pero lo que ella dice es que por qué no se ve construcción. Ella preguntaba por qué en el mapa no se veía en Italia, en lo que es la península, no se ve tanta construcción o vestigios de construcción románica como se ve en Sicilia y en las otras islas. Cuando es una zona muy rica en cuanto a testimonios, digamos, en cuanto a edilicio y demás, ¿no? Lo que pasa ahí es que esto que yo les digo, es decir, el románico puro va a estar dado sobre todo en Francia. El románico que a nosotros nos interesa, después están las variantes, porque yo voy a decir que, por ejemplo, recuerden esta frase, ¿no? Que se dice, la Edad Media, las iglesias fueron o funcionaron como verdaderas Biblias de piedra. ¿Por qué? Porque era el soporte de la pintura y la escultura que reemplazaba el texto. Bueno, mucho de eso no se va a ver tal vez en una Italia, porque Italia sigue todavía muy apegada a aquellas tradiciones de la antigüedad, repito. Por eso la arquitectura es muy diferente. No significa que no haya habido, de hecho, es un país, ¿no es cierto? Lo sabemos todo, pero a lo que voy es a eso. Y es factible que el mapa esté marcando tal vez las características de una religión cristiana que también puede ser que responda a una orden. Yo quiero aclarar también esto. La orden, yo no me quiero adelantar, pero de esa orden benedictina de Cluny, que surge ese románico, primer románico, por así decirlo, que es un románico mucho más cargado en cuanto a... sigue siendo austero con lo que va a ser después el gótico, quiero aclararlo, pero ese románico de Cluny, que exacerba en decoración, no va a diferir de otro, de un desprendimiento de Cluny, que es Cister. Y esa orden de Cister se va a instalar sobre todo de la mitad de la península ibérica para abajo, y en muchas partes de Italia. Por eso es factible que lo que esté mostrando el mapa es tal vez todo lo que viene a partir de Cluny, porque Cluny sí va a todo lo que es el Camino de Santiago, ¿no? Todo lo que es la parte del Camino de Santiago. Ustedes imaginen que en ese momento la península ibérica está todavía en manos de los musulmanes. Entonces, la parte de arriba que está liberada va a ser toda una franja que va a tomar Cluny. Pero
el mapa es un poco ilustrativo, es decir, nosotros sabemos que la cristiandad se fue instalando por estas órdenes. La más importante, bueno, es la orden de San Benito, pero hay otras órdenes. Después van a ir mutando, vamos a tener órdenes en las cuales son únicamente mujeres. Sabemos que hasta determinado momento las mujeres no podían conformar un monasterio. Es decir, hay una serie de procesos. Nosotros acá, a ver, no vamos a hilar tan finito, no nos vamos a ir, sino que vamos a tratar en estos cursos de sí por lo menos poder identificar las características de un arte que se llama románico y no un arte que sea paleocristiano como estuvimos viendo, y menos un arte como el gótico. Es decir, todos dependen de la iglesia cristiana, pero son distintos, tienen variantes. Lo que ustedes tienen también que pensar es que hay cambios de pensamiento. El hombre cambia de pensamiento. Hay otras búsquedas, en el pensamiento del hombre. Por eso, lo que hablábamos al principio, hay quienes dicen que esa Edad Media no fue toda igual, y efectivamente es así, y no podemos enmarcar a ese hombre del siglo XII-XIII con el hombre del siglo IX-X. Y menos con el hombre del 5-6. ¿Por qué? Porque en el 5-6 todavía hay una sociedad que está totalmente en guerra, caotizada, no están conformada, hay una puja por las tierras, poco a poco se va ordenando, todo eso se va volviendo, ¿no? Se va apaciguando de a poco, hasta conformar, bueno, lo que va a ser el advenimiento del gótico. El gótico surge en una ciudad, en una ciudad que creció y se formó como teniendo como centro o a un monasterio o a una iglesia. Esa iglesia después va a ser reemplazada por una catedral. ¿Se entiende? Es decir, nosotros lo que tenemos que ir viendo en el curso, más que nada, es las características de la estética. Yo siempre divido en dos los análisis. Una es un análisis formal, que es lo que veo, cómo es. Y otro es conceptual, qué dice, a quién lo dice, para qué lo dice y cómo lo dice. Y entonces ahí entran a jugar los análisis y las diferencias. Las variantes van a estar, lo aclaro. Nosotros tenemos un inicio de la cristiandad con una cruz impecablemente pura, por así decirlo, sin ninguna decoración. Cuando entra en contacto el cristianismo con esos pueblos nórdicos que habían sido grandes orfebres, comienzan a intervenirlas porque hay una necesidad. No, esto es así, es buscar la forma de cómo entro y no corto de raíz lo que estaba. Voy buscando aquello que puede servirme para adaptarlo y acomodarlo a otra cultura. Entonces permiten que esa cruz esté adornada con piedras preciosas, semipreciosas, con filigrana, etcétera, etcétera. La pregunta que ustedes después se van a tener que hacer es, esa cruz que tenía una función, ¿no? La cruz tiene una función. Perdió esa función cuando hoy la estamos viendo en un museo. ¿Se entiende? La pregunta es, pasó a ser una obra de arte, pero era un objeto que tenía una utilidad. Esas son las preguntas que ustedes se tienen que hacer cuando ven un objeto. Alguien dentro de, no sé, de 200 años, capaz que vean un auto, que hoy para nosotros es algo, un colectivo, vamos al ómnibus. Ven el ómnibus, esté exhibido, y bueno, ¿cómo lo ves? Como un objeto que fue utilitario para una sociedad, pero que hoy, 200 años después, lo veo como una pieza de colección, una obra de arte.
¿Se entiende lo que digo? Es decir, ese es el análisis que ustedes tienen que hacer. Y el análisis que tienen que complementar con eso es qué es lo que está sucediendo, quiénes son los protagonistas y qué es lo que está pasando. Porque el artista, o lo que llamamos nosotros el artista, no vive en una burbuja, no está aislado de lo que sucede. Y van a ver, porque lo vamos a ver, que muchas veces estos hombres, piénsenlo, o sea, es muy claro, este monje que salió de Cluny y se fue al medio de la nada, con nada, ¿a quién va a encontrar? ¿De qué artista me están hablando que va a encontrar en el medio de la nada para que le haga una escultura o una talla, un relieve para poner en la entrada o en el capitel del monasterio precario que empieza a levantar? ¿A quién? ¿Va a contratar un artista? ¿O había artistas por todos lados? ¿Qué les parece? Es decir, muchas veces, eso es lo maravilloso, el mismo cantero que le vende la piedra, se va a poner a tallarla porque sabe la técnica de la talla, pero bajo las órdenes de lo que supuestamente le está diciendo el monje, la materializa. ¿Se entienden lo que les digo? Es decir, por eso vamos a encontrar temas repetitivos, pero en forma de representaciones muy heterogéneas. Y acá sigo con la respuesta de la pregunta de la compañera de ustedes. No hay más un canon, no hay un hilo conductor, no hay nada, es un arte totalmente heterogéneo. Puede ser más figurativo, menos figurativo, más naturalista, más geométrico. Es decir, no hay un recurso que se dé, no hay un canon, no hay un molde a seguir. Lo que sí hay a seguir es que tiene que representar que este personaje es el que se debe destacar y es el principal. Y los otros son los súbditos, lo que representa la escena. Pero no hay una estética. Y eso muchas veces se ha comprobado que, por ejemplo, con una distancia a lo mejor de 100 kilómetros, hay similitudes en la representación de algo. Y se deduce que provienen de la misma, o sea, el mismo cantero le proveyó de piedras a esos dos pequeños monasterios, a esas dos pequeñas iglesias, y las características de la estética de representación son iguales porque la hizo el mismo tipo. ¿Se entiende lo que les digo? Es decir, esto es lo maravilloso. Acá no hay canon. Acá no hay, o sea, el estilo se vuelve estilo porque hay sí elementos en comunes, que ya los vamos a ver, sobre todo elementos arquitectónicos, que hacen a la construcción, el arco de medio punto, etcétera, etcétera. Eso es, y se repiten en todas. Pero después también van a ver, inclusive, que no todos los... no todas las iglesias, no todos los monasterios tienen a los mismos animales, algunos son puntuales, el león lo van a ver en todos lados casi, pero hay animales, aves sobre todo, que no son que son de ciertas regiones, la cigüeña, por ejemplo. La cigüeña es un ave que la van a ver representada, sí, mucho en la península ibérica y en una parte de Francia, en el resto no, porque no es un ave que está presente, es decir, toma, así como tiene que adaptar el material del lugar en el que se instala, también se va a adaptar a buscar aquello que le sirve para que simbólicamente represente lo que quiere que diga su imagen. ¿Estamos? Es decir, ustedes tienen que verlo desde ese lado. Ya dejen de lado, como digo yo, dejen de lado de verlo como qué lindo, ay, me encantó. No, ahora empiecen a analizarlo. Y pregúntense por qué está eso ahí y por qué lo hizo así y no de otra manera. Y no es que hay un retroceso, hay una necesidad. Hay una necesidad. ¿Estamos? Bueno, los dejo hasta la clase que viene. espero que en la clase que viene veamos ya Cluny para que vean, porque quiero aclararles, hay 3 Cluny. 1, 2 y 3.
Es cómo va creciendo el monasterio. Hoy no queda absolutamente nada porque la Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa, lo destruyeron. Lo mandaron a destruir. Solamente queda una alita con una parte de una iglesia. Pero el gran monasterio de Cluny, que era más grande que San Pedro, les aclaro, prácticamente desapareció. Bueno, y no se confundan, Cluny, el que está en París, es la sede, es la embajada. Ahí funciona el Museo Románico, pero es la embajada, no es el monasterio. El monasterio está en la zona de Cluny, en el centro sur de Francia, no en París. Eso lo dejo en claro porque muchos me dicen, está. No. Esa era la parte de oficinas, la embajada de la orden. Bueno, nos vemos. Buena semana, cuídense. Chau, chau.